Buenas noches, licenciado. El día de hoy voy a hablarles sobre lo que es el tema de la vulnerabilidad. Bueno, ¿qué entendemos por la vulnerabilidad? El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro se encuentran en condición de riesgo, impidiendo su incorporación a la vida productiva, al desarrollo o acceder a mejores condiciones de bienestar. Bueno, la vulnerabilidad también es la capacidad o condición de una persona, algún sistema, algún grupo o un entorno que lo hace susceptible a sufrir un daño o afectación frente a una amenaza o riesgo. La vulnerabilidad puede tener diferentes significados dependiendo del contexto, como por ejemplo en psicología, que es la predisposición emocional o mental a verse afectado por situaciones difíciles, como traumas, críticas o conflictos. No es algo negativo en sí mismo, ya que es importante reconocer la vulnerabilidad, pero puede ser un acto de valentía y autoconocimiento. También tenemos en el aspecto físico, que la vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad del cuerpo humano a sufrir daño, lesiones o deterioro cuando está expuesto a factores externos como golpes, enfermedades, condiciones ambientales extremas o hasta el envejecimiento. Debemos tener en cuenta mucho este aspecto, ya que nuestra carrera se basa en la salud física, ¿no? Bueno, dentro de esto podemos encontrar diferentes tipos de vulnerabilidad física, como puede ser la estructural o anatómica, la fragilidad ósea, la baja masa muscular, algunas deformidades o condiciones como escoliosis que hacen que el cuerpo sea más propenso a lesiones, ¿no? También tenemos de otro tipo, el tipo funcional, que esta va a hacer que se reduzcan nuestras capacidades físicas, como fuerza, equilibrio, coordinación o resistencia, lo que aumenta el riesgo de caídas, accidentes o fatiga también, ¿no? También tenemos el tipo de inmunológica, que nuestro sistema inmune se va a ver debilitado por diferentes factores como la edad, enfermedades crónicas o tratamientos como quimioterapia. Y estos procesos van a hacer que el cuerpo sea más vulnerable a infecciones u otras patologías. También tenemos la de tipo condicional o temporal, en la que puede ser como el embarazo, la desnutrición, la fatiga extrema o consumo de sustancias que pueden hacer que el cuerpo momentáneamente sea más vulnerable, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de vulnerabilidad puede ser una persona con osteoporosis que es físicamente vulnerable a fracturas ante una mínima caída, ¿no? Que esta caída va a hacer que se fracture algún hueso. También puede ser alguna persona que se deshidrató en el desierto y está más vulnerable a un golpe de calor, ¿no? También tenemos como ejemplo, puede ser como un niño pequeño por estar en desarrollo, es más vulnerable físicamente que un adulto sano también, ¿no? Bueno, dentro de la vulnerabilidad vamos a tener tres conceptos, que van a ser la discapacidad, la salud mental y los grupos vulnerables. Bueno, ¿qué entendemos por discapacidad? La discapacidad es una condición que afecta el funcionamiento físico, mental, intelectual o sensorial de una persona, eh, y que al interactuar con barreras del entorno va a limitar su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿no? Como puede ser en la igualdad de condiciones o oportunidades con las demás personas, ¿no? Eh, Vamos a tener también una definición según la Organización Mundial de la Salud. Esta definición nos va a explicar que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del cuerpo humano y las características de la sociedad en la que vivimos. Bueno, vamos a tener también tipos principales de discapacidad. Eh, Algunos tipos van a ser la física o motora, que esta va a centrarse en afectar en nuestro movimiento, nuestro equilibrio o nuestra coordinación, ¿no es cierto? Como puede ser un ejemplo la parálisis, algunas amputaciones y lesiones medulares. Otro tipo también podemos tener la sensorial, que va a afectar nuestros sentidos como la vista, el oído, y otros sentidos, ¿no? Algunos ejemplos puede ser la ceguera o la sordera, ¿no? También vamos a tener una discapacidad intelectual, lo que puede dar limitaciones en el funcionamiento cognitivo y en habilidades adaptativas que alguna persona puede desarrollarlo normalmente a menos que tenga una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser el síndrome de Down. También vamos a tener el tipo de psicosocial o mental, que esta va a afectar la conducta de las personas, sus emociones, sus relaciones sociales, sus trastornos,
va a tener trastornos como la esquizofrenia, o trastornos bipolares o depresión, ¿no? Y también vamos a tener la discapacidad múltiple, que va a ser una combinación de dos o más tipos de discapacidades que ya mencioné anteriormente. Bueno, también en el tema de la discapacidad, a lo largo de los años ha ido evolucionando y cambiando lo que es su enfoque o su definición, ¿no? Ya que actualmente se podría considerar que no solo es un problema médico individual, también se puede entender como desde un modelo social que reconoce barreras, ¿no? Como las de las actitudes o la comunicación, que estas se ven afectadas y son lo que realmente generan esta discapacidad, ¿no? Un ejemplo para entender mejor esto podría ser una persona en silla de ruedas que no está limitada por su cuerpo, sino por la falta de rampas o accesos adecuados, lo que no permite a esta persona desplazarse libremente y correctamente por la ciudad o las calles, ¿no? Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que la discapacidad no va a definir el valor ni el potencial de una persona, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la inclusión y la accesibilidad y lo más importante que es el respeto por esas personas y por los derechos humanos que son fundamentales para nuestra sociedad. Bueno, también vamos a hablar sobre la discapacidad en el Perú, ¿no? Eh, Hace poco se dio un censo en el 2017 en el que alrededor de 3 millones 209 261 personas tienen alguna discapacidad, ¿no? Lo que esto equivale a un 10,3% de la población nacional. ¿Por qué tomamos estos datos en cuenta? Porque la mayoría de esas personas tienen dificultades para ver, para moverse, para caminar, para oír o para relacionarse con las personas, para entender o aprender. Eh, bueno, también la población, ¿no?, de la discapacidad en Perú, que básicamente el 40% son adultos mayores de 60 años y el resto entre 45 y 59 años. Bueno, ¿por qué tomamos la discapacidad en Perú, no? Pues porque no todos van a tener el acceso a servicios y calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, no todos van a contar con un seguro de salud, ya sea en el SIS o en el salud. No todos van a tener el acceso a la educación, o van a tener, pero hasta cierto grado, como puede ser solo los estudios superiores, y no logran tener acceso a educación universitaria o técnica. También en la parte laboral, que no todos van a tener el acceso adecuado a las oportunidades laborales que se va a tener, ¿no? Ya que esto va a generar que tengan trabajos independientes, ¿no? Independientes, perdón, y sean su propio medio de ingreso, pero lo cual significa de que tal vez tengan un trabajo que no tenga las mejores condiciones, como vender dulces o algún trabajo ambulatorio, ¿no? Bueno, tomando en cuenta toda esta información que tenemos sobre la discapacidad en el Perú, felizmente ya tenemos un marco legal y robusto que va a promover y proteger los derechos de estas personas, ¿no? Lo que va a lo que va a hacer que éticamente sea mejor, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación o cualquier ámbito, para que estas personas tengan los mismos oportunidades o derechos que tienen las personas con discapacidad. Bueno, ¿cómo se relaciona la ética y la discapacidad? Bueno, principalmente debemos entender que la ética parte de que en principio toda persona tiene igualdad, dignidad y valor, sin importar sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Por lo tanto, discriminar o excluir a alguien por su discapacidad es éticamente inaceptable, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar de que una persona con discapacidad pueda
acceder a educación y empleo en igualdad de condiciones que los demás. Eso estamos aplicando la ética en la discapacidad. Bueno, ¿qué puntos más tenemos que tomar en cuenta? Que se aplica la justicia e inclusión. Bueno, la ética va a promover que la justicia social implique eliminar barreras tanto físicas, sociales, actitudinales que impiden la participación plena de las personas con discapacidad. Esto se traduce en apoyar leyes, políticas y prácticas inclusivas, ¿no? Éticamente no basta con tratar a todas las personas con igual, sino que dar apoyos diferenciados que se basen en las necesidades de esas personas, ¿no? Para que netamente se logre una igualdad real, por así decirlo. También tenemos que aplicar la autonomía y respeto. Las decisiones de las personas con discapacidad deben ser respetadas, incluso si necesitan apoyo para tomarlas. La ética siempre va a tomar en cuenta que la autonomía personal va a evitar paternalismo o decisiones impuestas por otros, ¿no? Por esto es importante recalcar que no se debe asumir que una persona con discapacidad no puede decidir por sí misma alguna decisión, ¿no? Sin antes evaluar y brindar apoyos adecuados. Bueno, también tenemos que aplicar importantemente, en un aspecto importante, la bioética en salud. Que bueno, en nuestro campo, en el campo médico, la ética implica respetar los derechos de pacientes con discapacidad, ya sea con el acceso al tratamiento, a los diagnósticos, al consentimiento informado y trato digno. También evitar prácticas discriminatorias en la atención sanitaria. Por ejemplo, algo antiético sería negarle trasplantes o cirugías a personas con discapacidad solo por su condición, ¿no? Todos los pacientes tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. También tenemos que tomar en cuenta nuestra ética profesional y social. Desde la psicología hasta la educación, la arquitectura o el derecho, la ética exige que nosotros los profesionales trabajen eliminando sus prejuicios que tienen, ¿no?, personalmente, y diseñen entornos y mentalidades accesibles y respetuosas. Bueno, como ejemplo vamos a tener un caso ético en el trabajo, que se trata sobre una discriminación en una entrevista laboral. El contexto va a ser una empresa en Lima que abre un proceso de selección para un puesto administrativo, en la que postulan varias personas. Entre ellas va a haber una persona que es Carlos, un joven con parálisis cerebral leve que afecta ligeramente su movilidad y habla, pero tiene un título universitario y excelente experiencia en el área, lo que indica que está completamente no calificado para este puesto. Y no hay ninguna interferencia que haga que no pueda obtener este puesto de trabajo. Bueno, y durante la entrevista, el jefe de recursos humanos que lo recibe le dice, ¿no?, tu perfil es muy bueno, pero creemos que este ambiente laboral no es el adecuado para alguien con tus dificultades. Además, los clientes podrían incomodarse si no te entienden al hablar. Bueno, ¿qué podríamos analizar éticamente de este caso? Bueno, que primeramente se descarta el postulante Carlos por los prejuicios, ¿no?, que puede tener este jefe de recursos humanos, y no por su falta de capacidad real, porque como leímos en el caso, está completamente calificado para postular ese puesto. También que se violan los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, al tomar en cuenta primeramente la discapacidad de Carlos antes de que su verdadera desempeño, ¿no? Tampoco que no se van a considerar ajustes razonables como un teclado adaptado o permitir para más tiempo para expresarse con los clientes, ¿no?, ya que es una necesidad o como un apoyo que se necesita para este postulante. Lo que entendemos que, digamos, esta decisión refuerza estigmas y priva a una persona calificada de su derecho a trabajar dignamente. ¿Y qué sería lo correcto que haríamos en este caso? Primeramente sería evaluar a Carlos por sus competencias reales y no por su discapacidad. También podríamos brindar los ajustes razonables que necesita para desempeñar su función, ¿no?, como puede ser pausas adaptadas o sensibilización del equipo, que den a conocer qué tipo de ayudas o apoyo necesita Carlos, ¿no?, al postular este trabajo.
Bueno, pasamos al siguiente tema, que se trata de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental podemos definirlo como el estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Y al estar correctamente en buen estado, una persona puede comprender y gestionar sus emociones, pensar con claridad, tomar decisiones, establecer relaciones saludables, afrontar el estrés cotidiano y desarrollarse plenamente en la vida personal, académica o laboral. Bueno, también aquí tenemos una definición según la Organización Mundial de la Salud que nos dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo reconoce sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad, ¿no? Bueno, pasando a lo siguiente, también podemos tomar en cuenta algunos aspectos claves de la salud mental, como lo emocional, lo cognitivo, la forma que se relacionan con las personas o con algún grupo, la resiliencia que puede tener ante ciertas crisis, pérdidas o fracasos, sin llegar a quebrarse, ¿no? Bueno, cómo la salud mental puede afectar a nuestra salud física, teniendo en cuenta que recalcando de nuevo, nuestra carrera se trata en la salud física, ¿no? Bueno, la salud mental y la salud física están muy conectadas. Lo que ocurre en la mente puede afectar a nuestro cuerpo y viceversa, ¿no? Los problemas de salud mental pueden generar síntomas físicos reales, como alterar el sistema inmunológico, alterar nuestras hormonas, nuestro sistema nervioso y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias o los cambios negativos que puede haber en nuestro cuerpo con una mala salud mental, ¿no? Primeramente se puede dar el estrés crónico y sus efectos físicos. El estrés se va a dar de manera prolongada, manifestándose como ansiedad, depresión, sobrecarga emocional, que esta va a activar constantemente nuestro sistema nervioso, ¿no? Y por lo tanto elevando los niveles del cortisol, que es la hormona del estrés. Algunas consecuencias de esto puede ser dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, algunos problemas digestivos, aumento de la presión arterial, fatiga constante o insomnio, ¿no? También puede llegar a afectar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, las personas con depresión suelen tener menos respuesta inmunitaria ante virus o vacunas, ¿no? Lo que los hace más vulnerables. También nos puede afectar con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Porque una salud mental deteriorada lo podemos relacionar con el mayor riesgo de infarto, hipertensión y arritmias, ¿no? Debido a la alteración del ritmo cardíaco, los malos hábitos como fumar, comer en exceso, también el aislamiento social o falta de actividad física, ¿no? Porque conocemos que el sedentarismo también trae varios problemas graves para nuestra salud física. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos relacionar la salud mental con la ética, no? Bueno, para empezar, la salud mental y la ética van a estar profundamente relacionadas, ya que ambas partes buscan proteger la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas. También podemos ver que cómo se pueden conectar estos conceptos por los objetivos, ¿no? O los conceptos que va a tener. Por ejemplo, la dignidad humana y el trato respetuoso, ¿no? Ya que la ética nos va a recordar que toda persona con o sin un trastorno mental tiene derecho a ser tratada con respeto, por lo que implica que tenemos que evitar la discriminación, los prejuicios y la estigmatización, ¿no? Por ejemplo, algo antiético sería rechazar a alguien en un empleo por haber tenido depresión, ya que a pesar de que esta persona sí está en condiciones de trabajar, ¿no? Ya que su estado de salud mental no tiene nada que ver si puede dar un correcto desempeño en su trabajo, ¿no? También el consentimiento informado en la salud mental. Bueno, en esto se va a un contexto ya clínico o psicológico, que la ética exige explicar claramente los tratamientos y que el paciente
de su consentimiento libre y consciente, ¿no? Siempre que tenga capacidad de decisión. Si alguien está en crisis o tiene una enfermedad grave como la esquizofrenia, deben respetarse igualmente sus derechos y solo se deben limitar en casos extremos con un respaldo legal y ético. También nos va a hablar sobre la confidencialidad, que esta va a ser una regla ética fundamental que siempre le hemos trabajado en clases, ya que se trata de proteger la información privada del paciente. Romper esta confidencialidad solo va a ser ético si hay riesgo grave para la vida del paciente o de terceras personas, ¿no? Un ejemplo podría ser, digamos, un terapeuta no puede contar a la familia lo hablado en sesión sin autorización, ¿no? O cualquier cosa que el paciente diga en consentimiento con su terapeuta. Pero podría haber casos extremos como que el paciente puede contar casos de intento de suicidarse o violencia, ¿no? También nos habla sobre la relación de la ética y la salud mental, nos habla de la autonomía y apoyo. Bueno, en esta parte la ética respeta que cada persona tome decisiones sobre su vida y salud, incluso si, digamos, tiene un diagnóstico mental, mientras tenga la persona la capacidad de tomar una decisión, se deben buscar formas de apoyo que respeten su voluntad. Bueno, pasamos al caso ético, que se va a tratar sobre un paciente con depresión mayor y el derecho a decidir su tratamiento. El contexto va a ser que Lucía, una mujer de 32 años, ha sido diagnosticada con depresión mayor grave. Ha pasado por varios intentos de tratamiento, pero ahora se niega a tomar medicamentos y rechaza la hospitalización recomendada por su psiquiatra. Bueno, esta paciente afirma que quiere enfrentar la enfermedad a su manera, con terapia y apoyo familiar. Bueno, ¿dónde estaría el dilema ético en esto? Sería de que el equipo médico está preocupado por su seguridad, ya que hace unas semanas expresó ideas suicidas, ¿no? Esta paciente. Pero esta paciente está lúcida, orientada y comprende los riesgos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿se debe respetar su decisión o imponer el tratamiento? Entonces, en un análisis ético se tomaría en cuenta la autonomía, ¿no? Que básicamente se trataría que la ética médica exige respetar las decisiones que tomen nuestros pacientes, ¿no? Sobre todo si son capaces de comprender su situación, incluso si nosotros no estamos de acuerdo con ellas. Entonces, lo que podríamos decir que Lucía tiene derecho a elegir su tratamiento mientras conserve su capacidad de juicio, ¿no? Obligarla a internarse o medicarse sin justificación legal o clínica sería una forma de paternalismo, ¿no? Y también lo cual viola su autonomía y dignidad. Por lo tanto, no estaríamos respetando la ética que tanto estamos trabajando, ¿no? También en este caso podríamos aplicar la beneficencia y no maleficencia, ya que el equipo que está tratando con esta paciente debe actuar buscando su bienestar, que sería la beneficencia, y evitando el daño, que sería la no maleficencia, pero hacerlo sin violentar sus derechos, porque pueden sugerir otras alternativas como reforzar la terapia o establecer un plan de seguridad en cualquier caso, ¿no? Por la paciente mencionó situaciones suicidas. También lo más importante que se va a aplicar la justicia, ¿no? Que Lucía debe recibir un trato igualitario sin ser infantilizada ni estigmatizada por su condición mental, ¿no? Que esto va a ser fundamental para que podamos asegurar que no se le niegue atención por negarse a un tratamiento puntual. Bueno, pasando al último tema, que son los grupos vulnerables, ¿no? ¿Qué entendemos por los grupos vulnerables? Los grupos vulnerables son colectivos de personas que, por su condición social, física, económica, cultural o de salud, tienen mayor riesgo de sufrir discriminación, exclusión, abusos o dificultades para ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Algunas características van a ser que tienen menor acceso a servicios básicos como la educación, la salud o la justicia. También que están más expuestos a riesgos sociales, económicos o físicos, y también que necesitan protección especial del Estado y la sociedad para garantizar su equidad. Algunos ejemplos de grupos vulnerables
va a ser los niños y niñas, los adultos mayores, personas con discapacidad, que ya lo mencionamos, algunas mujeres, especialmente en situación de pobreza, pueblos indígenas o afrodescendientes, personas en pobreza extrema, migrantes y refugiados. ¿Por qué es importante reconocer estos grupos vulnerables? Porque la igualdad formal en la ley no siempre garantiza igualdad real, porque la ética y los derechos humanos exigen acciones afirmativas y políticas públicas que corrijan estas desigualdades que se pueden presentar en algunos grupos, ¿no? Pero lo que básicamente trata de decir es que no se trata de dar más a cierto grupo de personas, sino de compensar desventajas reales que estos grupos enfrentan, ¿no? Bueno, algunos principales grupos vulnerables en Perú son los niños y niñas y adolescentes, que algunos son expuestos a abandono, trabajo infantil y violencia, las personas adultas mayores, que se ven afectadas principalmente por pérdida de autonomía o pobreza. También las personas con discapacidad por la barrera física, sensorial o cognitiva que puedan tener. Las mujeres, también las incluidas las mujeres rurales, indígenas y jefes de hogar, ya que están sujetos a desigualdad de género, violencia y exclusión laboral. También los pueblos indígenas y afroperuanos que sufren racismo estructural, desplazamiento, falta de acceso a servicios adecuados o hasta violación de sus derechos territoriales. Y algunos migrantes y poblaciones desplazadas, ¿no? Que van a constantemente enfrentar la xenofobia, la precariedad laboral y algunas barreras legales. ¿Cómo se relacionan los grupos vulnerables y la ética? Bueno, esta relación entre grupos vulnerables y éticas es fundamental, ya que la ética exige tratar a todas las personas con equidad, dignidad y justicia, especialmente a quienes se enfrentan condición de desventaja. Bueno, ¿cómo se relacionan? Principalmente con la justicia social, ya que la ética va a impulsar que la justicia se dé con equidad, ¿no? No basta con tratar a todos por igual, sino que se deben dar más apoyos a quienes tienen menos oportunidades. También la dignidad humana, que toda persona tiene dignidad intrínseca independientemente de su edad, origen, género o condición. Siempre se tienen que respetar sus derechos y todas sus libertades que tienen, ¿no? También la autonomía y participación, ya que la ética promueve la inclusión real, como escuchar, respetar y empoderar a estos grupos vulnerables para que participen activamente en decisiones que les afectan, ¿no? Por ejemplo, puede ser un enfoque ético en políticas públicas que, digamos, incluya a mujeres rurales en el diseño de programas de desarrollo, ¿no? Y bueno, pasando al caso ético, tenemos una niña con discapacidad en una escuela pública rural del Perú. El contexto va a ser que María, una niña de 10 años con discapacidad auditiva, vive en una comunidad rural de Cusco. Asiste a una escuela pública donde no hay intérprete de lengua de señas ni docentes capacitados para atender su necesidad comunicativa. Y como resultado no puede seguir las clases adecuadamente y sus compañeros tampoco saben cómo integrarla, ¿no?, a su salón. Bueno, los padres han solicitado apoyo al colegio y al UGEL, pero no reciben respuesta efectiva. La niña continuamente está siendo excluida del aprendizaje y aunque esta niña asiste todos los días, no tiene el mismo proceso de crecimiento que los otros niños. Bueno, ¿cómo podríamos dar el análisis ético de este caso, no? Primeramente por la violación de la justicia social. Este caso nos muestra una inequidad estructural. María no tiene las mismas oportunidades de aprender que otros niños. Desde la ética, la justicia exige acciones afirmativas como capacitación en los docentes, acceso a intérprete y materiales adaptados, ¿no? También se atenta contra su dignidad, se atenta con la responsabilidad ética del Estado y la comunidad, ¿no? Que el Estado tiene la obligación de capacitar correctamente a los docentes, ¿no? En estos casos, como podría ser una niña con discapacidad. Eso sería todo, licenciado.